Lo siento. No atendemos a gente como usted. Las palabras resonaron en la cafetería abarrotada. El anciano de chaqueta militar, con su gorra desgastada adornada con una insignia de corazón púrpura, se quedó paralizado. Nadie dijo nada. Nadie detuvo al cajero. Simplemente se quedó quieto y se dio la vuelta en silencio. Pero 30 minutos después, la puerta se abrió de nuevo y quien entró fue un general con uniforme de gala. ¿Qué opina de este trato? Si le parece injusto, marque 1 para unirse. Donde la valentía silenciosa se convierte en historias inolvidables. 74 se movía con la precisión de un hombre que había aprendido que las prisas llevaban a errores. Y en su vida anterior, los errores podían ser fatales. Sus manos curtidas, ahora marcadas con manchas de la edad y venas prominentes, habían calibrado equipos de comunicación con tal destreza que una compañía entera se había salvado del fuego de artillería. Eso fue en 1970, cerca de un lugar cuyo nombre la mayoría de los estadounidenses no podían pronunciar en una guerra que muchos preferían olvidar. Décadas después, Robert vivía solo en un modesto apartamento a las afueras de Millbrook, un pueblo mediano que había crecido a su alrededor, mientras él permanecía inalterado, constante, metódico y prácticamente invisible. Su pensión cubría lo esencial, pero dejaba poco margen para extras. Una vez a la semana, sin embargo, se permitía un pequeño lujo. Un café en el Phil Roast Café, un local de moda donde jóvenes profesionales se reunían con sus portátiles y estudiantes universitarios debatían sobre política entre clase y clase. Todos los miércoles, como un reloj, Robert se ponía su vieja chaqueta de paracaidista, lustraba sus botas con un brillo militar y caminaba las 12 manzanas hasta el café. El ritual era importante para él, no porque el café fuera excepcional, sino porque el miércoles había sido el día en que su unidad sobrevivió al bombardeo de artillería. Cada taza era un brindis silencioso por los 37 hombres que habían llegado a casa gracias a una transmisión de señal que había logrado completar estando herido. Este miércoles en particular comenzaba como cualquier otro. Robert se levantaba a las 5. Soy la costumbre de décadas imposible de romper. Afeitado con movimientos cuidadosos y vestido con deliberado cuidado. La chaqueta se notaba. La tela se había desgastado en los codos, pero el parche de la Fuerza Aérea con las 173 orejas se veía vívido contra el material descolorido. Se colocó la gorra con el corazón púrpura, ajustándola al ángulo preciso que antaño exigía la regulación. El camino al café se hacía más largo últimamente. Su rodilla derecha, con su constelación de cicatrices de metralla, protestaba a cada paso, pero Robert nunca había sido de los que se dejaban vencer por la incomodidad. El dolor era un viejo compañero, familiar y casi reconfortante en su constancia. Exactamente a las 10 o 15 de la mañana, abrió la puerta de cristal del café tostado. El cálido aroma a café recién molido lo envolvió, un marcado contraste con el frío otoñal del exterior. El espacio estaba animado pero no abarrotado, lleno del suave murmullo de las conversaciones y el rítmico golpeteo de los teclados. Robert se colocó en la fila, de pie, con la postura erguida que le habían inculcado medio siglo atrás. Notó algunas miradas dirigidas hacia él, algo habitual, ya que su porte militar solía llamar la atención en entornos civiles. Lo inusual, sin embargo, era la naturaleza de esas miradas. Desdeñosas, casi suspicaces. Probablemente uno de esos tipos que compra equipo sobrante para jugar a los soldados. Un joven con traje le murmuró algo a su compañero. Lo suficientemente alto para que Robert lo oyera. O lo encontró en buena voluntad. La mujer respondió con una risa. Mi tío hace lo mismo, nunca ha servido un día, pero le encanta la atención. Robert no dio señales de haber oído. Había soportado cosas peores en las selvas del sudeste asiático que la crueldad casual de desconocidos. Simplemente avanzó a medida que la fila avanzaba, repasando mentalmente su pedido. Café solo, sin azúcar, posiblemente un bagel simple, si su estómago se lo permitía. Cuando llegó al mostrador, la joven cajera,
Una chica de cabello teñido de colores brillantes y múltiples piercings, que no debía de tener más de 19 años, miró más allá de él en lugar de mirarlo. Su expresión pasó del aburrimiento a la incomodidad, luego a algo cercano al desdén. «Lo siento», dijo en voz alta, asegurándose de que quienes estaban cerca pudieran oírlo. «Aquí no atendemos a personas sin hogar. Tendrá que irse». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, agudas e inesperadas. Robert parpadeó un momento, confundido por el malentendido. «No soy un indigente, señorita», respondió en voz baja. «Solo quería pedir un café». La chica entrecerró los ojos, observando su chaqueta desgastada y su rostro curtido. «Bien. Bueno, tenemos un requisito de compra mínima y un límite de tiempo para sentarse». Su voz tenía la autoridad artificial de quien busca razones para excluir. Un gerente se acercó a un hombre de unos 30 años con una barba cuidadosamente recortada y una expresión de preocupación práctica que no se reflejaba en sus ojos. «¿Hay algún problema?», preguntó, aunque su postura, ligeramente entre Robert y el mostrador, dejaba claro quién consideraba el problema. «Este caballero se iba», dijo el cajero con ironía. El gerente asintió. «Señor, está incomodando a nuestros otros clientes. Voy a tener que pedirle que respete nuestro espacio compartido». Robert se quedó completamente inmóvil. La misma quietud que una vez le había permitido mantener su posición durante horas de fuego enemigo. Sintió una opresión familiar en el pecho, no ira, sino una profunda tristeza resignada. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia, por el visible desgaste que la vida le había infligido. Probablemente no sería la última. «Mantuve las señales de comunicación para que toda mi unidad pudiera sobrevivir», dijo en voz baja. Más para sí mismo que para quienes lo rodeaban. «Hoy solo quería un café». La expresión del gerente no cambió. «Seguro que es muy interesante, pero aún así necesitamos que te vayas». Robert asintió una vez, el breve y brusco gesto de un soldado que acata una orden, no el de un civil que acepta una explicación. Sin decir una palabra más, se giró y caminó hacia la puerta, con la espalda recta, el paso mesurado, la dignidad intacta, a pesar de la humillación que le quemaba el pecho. Tras él, se reanudaron las conversaciones. La momentánea incomodidad fue rápidamente olvidada por quienes la habían presenciado pero no experimentado. La puerta se cerró silenciosamente tras él mientras volvía a adentrarse en el frío otoñal. Solo de nuevo, Robert se sentó en un banco frente al café. El frío metal se filtraba a través de sus pantalones a pesar del débil sol de octubre. No tenía un lugar en particular que fuera una de las extrañas penalizaciones de la jubilación. Tras una vida de horarios rígidos y objetivos claros, el tiempo, antaño su recurso más preciado, ahora se extendía ante él en abundancia sin forma. Observaba cómo los clientes entraban y salían del Phil Roast Café, cada uno pasando por la puerta que le había sido prácticamente cerrada. Jóvenes profesionales con relojes caros y ropa a medida. Estudiantes universitarios con mochilas y expresiones animadas. Madres con niños a cuestas pidiendo bebidas complejas con especificaciones precisas. Todos bienvenidos. Todos servidos. Todos visibles de una forma en que él aparentemente no lo era. La luz del sol iluminaba el descolorido emblema de su manga, la insignia aerotransportada de 173 orejas que antaño había sido símbolo de estatus de élite, pertenencia a algo más grande que él. Ahora bien podría haber sido una marca de exclusión, una reliquia de una época que la mayoría prefería no reconocer. Un niño que pasaba caminando con su madre señaló la gorra de Robert con el emblema del corazón morado. «Mira, mamá, ¿es un soldado?». La mujer apretó la mano de su hijo, acercándolo más. «No me mires», dijo bruscamente, pasando rápidamente sin mirar a Robert a los ojos. Dos hombres universitarios pasaron despacio, mirándolo con evidente diversión. «Otro aspirante a veterano», le dijo uno al otro. «Compran ese equipo en tiendas de segunda mano y luego fingen haber hecho un gran sacrificio».
Mi padre dice que hay toda una industria de falsos militares que intentan conseguir descuentos y tratos especiales. Su amigo estuvo de acuerdo. Bastante patético. Robert permaneció inmóvil, dejando que sus palabras lo inundaran sin una reacción visible. En su bolsillo, sus dedos se cerraron alrededor de una medalla que no estaba expuesta para presumir, sino que llevaba como recordatorio privado. La estrella de bronce con la insignia V al valor, otorgada tras haber mantenido la comunicación durante el bombardeo de artillería a pesar de las heridas de metralla en la pierna. No la llevaba para que otros la vieran. La llevaba para recordar lo que había sido real, lo que había importado. Dentro del café, un joven llamado Michael Chen había presenciado el rechazo de Robert. A diferencia de los demás, que ya habían olvidado el incidente, Michael no podía quitarse de la cabeza la sensación de que lo sucedido había sido incorrecto. La postura del anciano, la precisión con la que se movía, la forma en que había aceptado el despido, hablaban de un auténtico porte militar, no de la postura afectada de alguien que interpreta un papel. Michael, estudiante de comunicaciones en la universidad local, había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre su servicio junto a las tropas estadounidenses durante la guerra de Vietnam. Reconoció algo en Robert que los demás habían pasado por alto o ignorado. Discretamente, levantó su teléfono y grabó un video corto a través de la ventana, capturando a Robert sentado solo en el banco. Su dignidad intacta. A pesar de su aislamiento, lo subió a sus redes sociales con un simple mensaje. Acababan de rechazar a un veterano de verdad del Fil Roast Café porque pensaban que fingía. Corazón púrpura en su gorra. Insignia de la 173ª División Aerotransportada. Así es como tratamos a quienes sirvieron. La publicación se difundió con la velocidad que solo la indignación moral puede generar. En 30 minutos, se había compartido cientos de veces, acumulando comentarios de veteranos y personal en servicio activo de todo el país. Muchos reconocieron las insignias y los parches específicos, lo que confirmaba que ningún impostor habría sabido la ubicación y combinación exactas. Un comentario publicado por un usuario con el nombre de usuario Arborn Brotherhood destacó entre los demás. 173ª División Aerotransportada Mobilize. No dejamos a nadie atrás, continuó Robert, inconsciente de su repentina notoriedad digital. Su vigilia solitaria. No esperaba nada en particular. Simplemente no había ningún otro lugar donde necesitara estar, nada urgente que exigiera su atención. Esto también formaba parte del extraño vacío de la vida. Después del servicio, la ausencia de urgencia, de propósito, de necesidad, un grupo de adolescentes salió del café, riendo entre ellos. Uno de ellos vio a Robert y le dio un codazo a su amiga, susurrando algo que las hizo reír a ambas. Otro sacó su teléfono, fingiendo tomarse una selfie, pero claramente inclinando la cámara para capturar a Robert al fondo. Tecnología moderna al servicio de la crueldad ancestral. Robert notó, por supuesto, que años de conciencia situacional no se podían desaprender, pero no dio ninguna señal, no mantuvo ninguna expresión más allá de la serena dignidad que se había convertido en su uniforme final. Había sobrevivido a emboscadas en la jungla y al fuego de artillería. Podía sobrevivir a la crueldad casual de desconocidos que no sabían nada de lo que había visto, lo que había hecho, lo que había perdido. Dentro de su bolsillo, sus dedos trazaron la forma del metal, el metal elevado, caliente por el calor de su cuerpo. En su mente, podía oír los sonidos de aquel lejano día, el silbante descenso de la artillería, los gritos de los heridos, las transmisiones de radio cargadas de estática que habían marcado la diferencia entre el rescate y la aniquilación. No se había derrumbado entonces. No se derrumbaría ahora. Exactamente 30 minutos después de que Robert fuera rechazado, una camioneta negra con matrícula del gobierno se detuvo frente al Fil Roast Café. El vehículo por sí solo habría llamado la atención en la pequeña ciudad universitaria, pero fueron los pasajeros que salieron los que provocaron que las conversaciones se detuvieran a mitad de frase y que las cabezas giraran al unísono.
6 individuos subieron a la acera, cada uno vestido con el uniforme formal de una rama militar diferente. Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Infantería de Marina, Guardia Costera, Fuerza Espacial. Cada uniforme inmaculado, cada uno con la inconfundible insignia de rango y distinción, cada rostro sereno en la máscara inexpresiva que inculca la disciplina militar. Al frente de ellos estaba el teniente general Daniel Griggs, con sus 3 estrellas brillando bajo el sol del mediodía. Ahora retirado del servicio activo, se desempeñaba como oficial superior, asesor del Pentágono, cuya influencia se extendía a las más altas esferas de la autoridad militar. Alto e imponente incluso a sus 68 años, se movía con la deliberada confianza de alguien acostumbrado al mando. Los 6 oficiales formaron una línea precisa y luego ejecutaron un giro sincronizado hacia la entrada del café. El movimiento fue tan nítido, tan inequívocamente militar, que varios transeúntes se detuvieron a observar. No se trataba de la coordinación casual de los civiles, sino de la disciplina practicada de los soldados de carrera. El general Griggs se detuvo, y su mirada se encontró con la de Robert en el banco del otro lado de la calle. Sus miradas se cruzaron en un reconocimiento silencioso, la conexión instantánea de hombres que habían compartido experiencias más allá de la comprensión civil. Griggs asintió una vez, un movimiento apenas perceptible que, sin embargo, transmitía profundo respeto. Entonces, con precisión militar, los 6 oficiales entraron en el café de la tostadora de campaña. Las conversaciones silenciosas del interior se apagaron por completo cuando entraron las figuras uniformadas. El gerente, que había estado explicando algo a un barista, se giró y se quedó paralizado, su sonrisa profesional vacilando al registrar la inusual visión. El general Griggs se acercó al mostrador, solo su porte, llamando la atención de todos en la sala. «Nos gustaría pedir café», dijo con voz profunda y mesurada. «Pero primero, entiendan esto. Estamos aquí con el sargento Robert Ellsworth». El nombre flotaba en el aire, repentinamente significativo, como no lo había sido 30 minutos antes, al estar asociado a un hombre mayor con una chaqueta desgastada. La cajera, que había rechazado a Robert, permaneció rígida detrás del mostrador. Su confianza anterior se desvaneció. El gerente dio un paso al frente, intentando recuperar el control de la situación. «Por supuesto, señor. Con gusto. Aún no he terminado». El general Griggs lo interrumpió, dejando claro con su tono que interrumpirlo era imprudente. «El sargento Ellsworth sirvió bajo mi mando en la 173ª Brigada Aerotransportada. Cuando nuestra unidad fue inmovilizada por la artillería en 1970, mantuvo las líneas de comunicación a pesar de estar herido, asegurando que nuestras coordenadas pudieran ser retransmitidas para la extracción. 37 hombres, incluyéndome a mí, regresaron a casa debido a sus acciones. El café se había quedado en completo silencio. Incluso el siseo de la máquina de expreso parecía apagado, como si los mismos electrodomésticos reconocieran la gravedad del momento. El sargento Ellsworth recibió el corazón púrpura y la estrella de bronce por su valor. Griggs continuó: «Sin embargo, hoy se le negó el servicio en este establecimiento porque lo juzgaron por su apariencia y no por su carácter». Una joven capitana dio un paso al frente, con su uniforme de la Fuerza Aérea adornado con las distintivas alas de un piloto de combate. «No vieron su servicio», dijo, dirigiéndose no solo al personal, sino a todos en la cafetería, porque nunca han oído el sonido del fuego enemigo, sino cada insignia en su chaqueta. Cada una representa a hermanos y hermanas que nunca regresaron a casa. Otro oficial, un comandante de la Marina, añadió: «Cuando nos ponemos estos uniformes, juramos no dejar a nadie atrás. Ese juramento no expira con nuestro servicio». El rostro del gerente palideció. La cajera bajó la mirada, incapaz de sostener la mirada fija de los oficiales que tenía delante. Varios clientes se removieron incómodos en sus asientos, conscientes de repente de su silenciosa complicidad en lo sucedido antes.
El general Griggs se giró hacia la puerta e hizo una seña. Un momento después, Robert Ellsworth entró, erguido, a pesar de la ligera cojera en su portón. Los 6 oficiales se giraron al unísono y le ofrecieron un saludo perfecto, la mayor muestra de respeto. Un militar puede mostrar respeto a otro. Robert devolvió el saludo con una precisión que desmentía sus años, la memoria muscular imponiéndose donde la mente consciente podría haber fallado. Bienvenido, sargento Ellsworth, dijo el general Griggs formalmente, y luego esbozó una cálida sonrisa. Ha pasado demasiado tiempo, viejo amigo. General, reconoció Robert, con voz firme a pesar de la emoción visible en sus ojos. No esperaba verlo por aquí. Se corre la voz cuando a uno de los nuestros se le falta el respeto, respondió Griggs. Sobre todo cuando ese alguien me salvó la vida y la de nuestros hermanos. Volvió al mostrador. Y ahora, sobre ese café. Creo que el sargento Ellsworth toma su café negro. Sin azúcar. Yo también. El gerente, intentando salvar lo que se había convertido en un desastre de relaciones públicas, se apresuró a acercarse. Señor, por favor. Hoy todo corre por cuenta de la casa. No teníamos ni idea de quién era, y eso, interrumpió un coronel de la Infantería de Marina con condecoraciones de combate en el pecho, es precisamente el problema. No debería ser necesario saber el rango ni el historial de alguien para tratarlo con la más mínima dignidad humana. Una joven se levantó de su asiento cerca de la ventana, con el rostro enrojecido por la vergüenza. Te grabé negándolo, admitió al gerente. Lo publiqué en Internet. Lo siento, pero lo que hiciste estuvo mal. La revelación resonó por el café. Varios clientes sacaron sus teléfonos y descubrieron que el incidente se había viralizado, con grupos de veteranos de todo el país expresando su indignación y planeando respuestas. No vinimos aquí a avergonzar a nadie, dijo el general Griggs, dirigiéndose a toda la sala. Vinimos a honrar a un hermano y a recordarles a todos que la deuda que tenemos con quienes sirvieron no se paga con simples palabras ni con festividades anuales. Se paga con respeto diario y reconociendo que las heridas del servicio, visibles e invisibles, no desaparecen al quitarse el uniforme. El general Griggs guió a Robert a la mejor mesa del café, un rincón con sillas cómodas y luz natural. Con una señal silenciosa que el personal militar reconocería al instante, indicó a sus compañeros oficiales que formaran una guardia de honor informal alrededor de la mesa. Otros clientes se pusieron de pie, algunos quitándose el sombrero o la gorra en una espontánea muestra de respeto. El ambiente se había transformado por completo, de la indiferencia casual de una cafetería típica a la solemne reverencia de un servicio conmemorativo. Una joven se acercó a la mesa con una bandeja con 2 tazas de café. Le temblaban ligeramente las manos al colocarlas. Señor, le susurró a Robert, me reí cuando lo rechazaron antes. Quiero disculparme por eso. Gracias por soportarnos. Robert la miró con ojos amables a pesar de todo. Todos cometemos errores, jovencita. Lo importante es reconocerlos. El general Griggs esperó a que el camarero se alejara antes de dirigirse al ahora atento café. Su voz se transmitía con naturalidad, con la proyección practicada de alguien acostumbrado a hablar con las tropas sin amplificador. A partir de hoy, cada local de la cadena de asados de campaña designará una mesa para veteranos, anunció. Cada uno llevará una pequeña placa con estas palabras, reservada para quienes guardaron su juramento en silencio. El gerente, deseoso de demostrar su repentino compromiso con los veteranos, asintió con entusiasmo. Sí, por supuesto. Lo implementaremos de inmediato. Aún no he terminado, continuó Griggs. Su personal recibirá capacitación sobre el servicio militar y su reconocimiento. No porque los veteranos merezcan un trato especial, sino porque nadie lo merece. El sargento Ellsworth recibió hoy. Metió la mano en el bolsillo de su uniforme y sacó una pequeña fotografía enmarcada que le entregó al gerente. Esta se exhibirá de forma destacada en su pared.
Muestra al sargento Ellsworth recibiendo su estrella de bronce. Debajo se leerá: el servicio no termina al quitarse el uniforme. El respeto tampoco. El gerente aceptó el marco con ambas manos, como si recibiera una reliquia sagrada. Nos aseguraremos de que tenga un lugar de honor. Robert observaba el proceso con serena dignidad, sin buscar ni rechazar el repentino cambio de atención. Cuando finalmente habló, su voz era suave, pero se oía con claridad en el café silencioso. No venía aquí buscando reconocimiento. Dijo: la mayoría de los días me conformo con ser invisible. Pero hay una diferencia entre elegir la privacidad y ser borrado. Miró a su alrededor, a los rostros que lo observaban atentamente. Rostros que lo habían mirado a través de él apenas una hora antes. Muchos de nosotros llevamos recuerdos de los que no hablamos, heridas que no mostramos. Pero eso no significa que dejemos de existir al quitarnos el uniforme. Un respetuoso silencio siguió a sus palabras, roto solo cuando el general Griggs levantó su taza de café en un sutil brindis. A quienes conocen el precio del silencio, les dijo, y a quienes mantuvieron las líneas abiertas, respondió Robert, completando un intercambio ritual que habían compartido durante décadas. Mientras tomaban su café, los demás oficiales militares se colocaron en las mesas circundantes, creando un espacio informal que les dio a Robert y al general espacio para reconectar. Su conversación fue privada pero cómoda, interrumpida por risas ocasionales y momentos de solemne recuerdo, el ritmo natural de viejos camaradas que han compartido tanto horror como humor. Afuera, una pequeña multitud se había reunido, atraída por las noticias en redes sociales sobre lo que estaba ocurriendo. Entre ellos se encontraban varios veteranos que habían acudido a mostrar solidaridad, algunos con uniformes, otros identificables solo por la serena dignidad de su porte, una postura que Robert habría reconocido al instante. Para cuando Robert y el general Griggs terminaron su café, el gerente ya había encargado una placa de bronce para la mesa de los veteranos y había programado una capacitación sobre sensibilidad para todo su personal. Lo que comenzó como un momento de desdén cruel se había transformado en un compromiso duradero con el reconocimiento y el respeto. Mientras se preparaban para irse, Robert se detuvo junto al cajero que inicialmente lo había rechazado. La joven no pudo mirarlo a los ojos. Su anterior confianza había sido reemplazada por una profunda vergüenza. Nunca supe qué significaban esas manchas, admitió en voz baja. Ahora sí, respondió Robert. Sin acusaciones ni enojos. Así es como aprendíamos, error por error. Afuera, mientras el sol otoñal comenzaba a descender, el general Griggs le puso una mano en el hombro a Robert. ¿A la misma hora el próximo miércoles?, preguntó. Robert asintió, con una leve sonrisa suavizando las arrugas de su rostro. Estaré aquí. Y otros también, prometió Griggs. El 173 cuida de los suyos. Al separarse, Robert caminó con un porte ligeramente más erguido, con pasos más decididos que esa mañana. No porque necesitara validación externa para saber lo que valía, sino porque a veces, tras décadas de silencio, ser visto de verdad, aunque sea una vez, puede sanar heridas que el tiempo solo no pudo curar. Hay quienes viven vidas enteras sin exigir reconocimiento. Pero a veces, ser escuchado una sola vez basta para sanar un campo de batalla silencioso. ¿Alguna vez has visto a alguien ignorado a pesar de su sacrificio por los demás? Suscríbete a Susurros de Cuento. Si crees que el respeto comienza con escuchar.